nuestra vida diaria enfrentamos desafíos y circunstancias que a menudo nos hacen sentir atrapados, abrumados y sin salida. Sin embargo, es en estos momentos de dificultad cuando debemos recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo, enviado por Dios, está disponible para cada uno de nosotros, listo para fluir en nuestras vidas y transformar nuestras situaciones. El Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado en nosotros. Cuando permitimos que Él fluya, vemos cambios sobrenaturales en todas las áreas de nuestra existencia. Este poder puede romper yugos, eliminar estancamientos y traer un nuevo flujo de vida. No es suficiente con conocer esta verdad, debemos activarla y vivirla. Para liberar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, es crucial entender que no depende de nuestras fuerzas o habilidades, sino de nuestra fe y confianza en Dios. En Isaías 10:27, la palabra de Dios nos dice que el yugo será destruido a causa de la unción. Esta unción es el Espíritu Santo que habita en nosotros, capacitándonos para vivir de manera victoriosa y abundante. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde, a pesar de nuestros esfuerzos, nada parece cambiar? Oramos, buscamos, intentamos todas las alternativas, pero las puertas permanecen cerradas y la ansiedad nos consume. Es fácil desanimarse y conformarse con la realidad, pero no debemos olvidar que hay un flujo sobrenatural disponible para nosotros. Este flujo no se activa automáticamente. Requiere fe, declaración y una acción constante de creer en las promesas de Dios. La Biblia nos recuerda en 1 Juan 2:27 que la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto significa que el Espíritu Santo está en nosotros, listo para guiarnos y liberar ese poder en todas las áreas de nuestra vida. Las excusas son uno de los obstáculos más comunes que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial en la vida y en nuestro caminar con Dios. A menudo, las excusas se presentan como razones válidas para no avanzar, pero en realidad solo nos mantienen atrapados en un ciclo de inactividad y conformismo. Es esencial que reconozcamos y eliminemos estas excusas si queremos experimentar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, dotándonos con talentos y habilidades únicos. Sin embargo, desde la caída del hombre, hemos luchado contra un enemigo que constantemente intenta impedirnos alcanzar nuestro propósito divino. Este enemigo utiliza las excusas como una de sus estrategias más sutiles para mantenernos estancados. Jesús vino para liberarnos de todo esto y darnos la libertad para vivir en plenitud. Es fácil caer en la trampa de las excusas. Podemos justificarnos diciendo que no tenemos suficientes recursos, que la situación es demasiado difícil o que simplemente no estamos calificados para la tarea que Dios nos ha dado. Estas excusas, aunque parezcan válidas, son solo barreras que nos impiden avanzar hacia las promesas de Dios. La palabra de Dios en Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, pero debemos liberarnos de las excusas que nos mantienen alejados de ese plan. Para romper con las excusas, es necesario adoptar una nueva mentalidad. Debemos declarar con fe: me niego a vivir atrapado en las excusas. Declaro que Dios me ha capacitado para vencer y alcanzar lo mejor para mi vida. Al hacerlo, comenzamos a ver cómo se abren las puertas que antes parecían cerradas, cómo las montañas se mueven y cómo Dios nos lleva a nuevos niveles de bendición y propósito. La fe es la base de nuestra relación con Dios y el motor que activa su poder en nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no podemos experimentar las promesas y bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Caminando en la fe divina, no solo reconocemos el poder de Dios, sino que también lo invitamos a obrar de manera sobrenatural en nuestras circunstancias. La fe no es simplemente una creencia pasiva, sino una confianza activa en que Dios cumplirá su palabra. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que caminaron en fe y vieron milagros extraordinarios. Uno de los ejemplos más poderosos es el de la mujer que sufría de un flujo de sangre durante 12 años. A pesar de todos los diagnósticos negativos y los años de sufrimiento, su fe en que Jesús podía sanarla la llevó a atravesar la multitud y tocar el borde de su manto, lo que resultó en su completa sanidad. Este tipo de fe es lo que nos mueve a creer en lo imposible.
confiar en Dios aun cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza y convicción son esenciales para activar el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando caminamos en fe, no nos enfocamos en las dificultades que enfrentamos, sino en la grandeza de Dios y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Es esta fe la que mueve montañas, abre puertas cerradas y trae sanidad y restauración a nuestras vidas. La clave para caminar en fe es mantenerse enfocado en las promesas de Dios, no en los desafíos que enfrentamos. Debemos recordar que Dios es fiel y que cumplirá su palabra. Nuestra parte es confiar en Él, incluso cuando no podemos ver cómo se resolverá la situación. Debemos declarar con confianza: Dios está delante de mí, enderezando los caminos torcidos. Él está abriendo puertas que nadie puede cerrar y trayendo las personas adecuadas a mi vida. Las barreras espirituales son obstáculos que nos impiden experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Estas barreras pueden manifestarse de diversas maneras: miedo, duda, falta de perdón, orgullo, entre otros. Sin embargo, Dios nos ha dado las herramientas necesarias para superar estas barreras y vivir una vida de libertad y victoria. Una de las barreras más comunes es el miedo. El miedo puede paralizarnos y evitar que avancemos hacia lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que, a través del Espíritu Santo, tenemos el poder de vencer el miedo y enfrentar cualquier desafío con valentía. Otra barrera significativa es la duda. La duda nos hace cuestionar las promesas de Dios y puede debilitar nuestra fe. Santiago 1:6-7 nos advierte sobre la duda, diciendo que el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Para superar la duda debemos aferrarnos a la palabra de Dios y recordarnos a nosotros mismos las veces que Él ha sido fiel en el pasado. El orgullo también puede ser una barrera espiritual. A menudo el orgullo nos impide admitir nuestras debilidades y buscar la ayuda de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La humildad es clave para derribar esta barrera y permitir que Dios obre poderosamente en nuestras vidas. Para superar cualquier barrera espiritual, es esencial estar en comunión constante con el Espíritu Santo. Él nos guía, nos fortalece y nos da la sabiduría necesaria para navegar por los desafíos que enfrentamos. Cuando enfrentamos barreras, debemos recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, listo para ayudarnos a superarlas. Declaremos con fe: toda barrera en mi vida está siendo quebrada por el poder del Espíritu Santo. Confío en que Dios está abriendo camino donde no lo hay y guiándome hacia la victoria. Al hacer esto, comenzamos a ver cómo las barreras espirituales se disuelven, cómo Dios nos lleva a nuevos niveles de bendición y propósito. La unción del Espíritu Santo es una de las manifestaciones más poderosas de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esta unción tiene el poder de traer sanidad, restauración y liberación, tocando áreas de nuestra vida que parecían inalcanzables. La sanidad que proviene de la unción no solo se limita al cuerpo físico, sino que también puede sanar el alma, las emociones y el espíritu. En los evangelios vemos numerosos relatos de personas que fueron sanadas por el poder de la unción. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de la mujer que sufría de un flujo de sangre durante 12 años. A pesar de haber gastado todos sus recursos en médicos sin obtener resultados, su fe en Jesús la llevó a tocar el borde de su manto y al instante fue sanada. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz». Este acto de fe activó el poder de la unción y trajo sanidad a su vida. La unción no es algo reservado para unos pocos. Es un regalo disponible para todos los que creen en Cristo. En 1 Juan 2:20 se nos dice: «Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas». Esta unción nos capacita para vivir en plenitud y victoria, y nos da acceso al poder sanador de Dios. Para experimentar la sanidad a través de la unción, es crucial creer y declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida. Debemos renunciar a cualquier mentalidad de derrota o resignación y afirmar con fe que la sanidad es nuestra por derecho en Cristo.
No importa cuán difícil o incurable parezca la situación, el poder de Dios es ilimitado y capaz de obrar milagro. ¿Estás enfrentando una enfermedad o una situación que parece insuperable? Quiero animarte a que declares con fe: el Espíritu Santo está trabajando dentro de mí, trayendo sanidad y restauración. Al declarar esto, estás activando el poder de la unción en tu vida y permitiendo que Dios haga lo que los médicos y los recursos humanos no pueden hacer. Dios ha depositado en cada uno de nosotros un poder interior que a menudo subestimamos. Este poder no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita para realizar lo que humanamente parecería imposible. La clave para vivir en plenitud y alcanzar nuestro propósito divino radica en aprender a activar y liberar este poder interior. En Efesios 3:20, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo subraya que el poder de Dios ya está operando dentro de nosotros, que es a través de este poder podemos ver lo sobrenatural manifestarse en nuestras vidas. Activar el poder interior comienza con la fe y la conciencia de que este poder reside en nosotros. No se trata de nuestras propias fuerzas o habilidades, sino del poder de Dios trabajando a través de nosotros. A menudo, los desafíos que enfrentamos en la vida nos hacen olvidar este poder, y comenzamos a depender únicamente de nuestros recursos limitados. Pero cuando recordamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, encontramos la fuerza y el valor para superar cualquier obstáculo. Para activar este poder, es esencial mantener una relación cercana con Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y la obediencia a su dirección. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con el corazón de Dios y nos ayuda a alinear nuestros pensamientos y deseos con su voluntad. Además, cuando meditamos en las promesas de Dios, nuestra fe se fortalece. Comenzamos a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, capaces, equipados y llenos de su poder. Una vez que reconocemos y activamos este poder interior, debemos ponerlo en acción. Esto significa tomar pasos de fe, aunque parezcan arriesgados o desafiantes. Cada vez que damos un paso en obediencia a la dirección de Dios, estamos permitiendo que su poder se manifieste en nuestra vida. Como resultado, veremos puertas abrirse, montañas moverse y situaciones imposibles resolverse. La transformación es una parte integral del caminar cristiano, y es a través del Espíritu Santo que experimentamos cambios profundos en nuestra vida. La obra del Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos moldea, nos purifica y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta transformación es un proceso continuo que comienza cuando aceptamos a Cristo y continúa a lo largo de nuestra vida. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 2:2, «No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo subraya la importancia de permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nos transforme desde adentro. La transformación a través del Espíritu Santo no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y disposición para rendir nuestras vidas a Dios. A menudo, el Espíritu Santo utiliza las circunstancias difíciles y los desafíos que enfrentamos para moldearnos y hacernos más parecidos a Cristo. Aunque estos momentos pueden ser dolorosos o incómodos, son esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Una de las áreas clave en las que el Espíritu Santo trabaja es en nuestro carácter. Como cristianos, estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Esto significa mostrar amor, paciencia, bondad, humildad y perdón, incluso en situaciones que no son fáciles. El Espíritu Santo nos da la fuerza y la gracia para vivir de esta manera, superando nuestras tendencias naturales y actuando de acuerdo con los frutos del Espíritu descritos en Gálatas 5:22-23. Además de transformar nuestro carácter, el Espíritu Santo también nos equipa para cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Él nos da dones y habilidades espirituales que necesitamos para servir a Dios y a los demás de manera efectiva. Estos dones son una parte vital de nuestra transformación, ya que nos permiten ser instrumentos de la obra de Dios en el mundo. Para experimentar una transformación continua,
debemos estar en comunión constante con el Espíritu Santo. Esto implica una vida de oración, estudio de la palabra y obediencia a su dirección. Cada día debemos rendir nuestras vidas a Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme en lo que Él quiere que seamos. La fe es un elemento esencial en la vida cristiana. Y Jesús nos enseñó que con fe, incluso del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover montañas. Esta poderosa afirmación nos recuerda que no hay situación demasiado difícil o desafío demasiado grande que nuestra fe en Dios no pueda superar. La fe que mueve montañas es aquella que se mantiene firme a pesar de las circunstancias adversas, confiando en que Dios es capaz de hacer lo imposible. En Mateo 17:20, Jesús les dijo a sus discípulos: De cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo nos anima a desarrollar una fe que no se deja intimidar por los problemas, sino que se mantiene firme en las promesas de Dios. La fe que mueve montañas no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la confianza inquebrantable en el carácter y las promesas de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que a través de su fe experimentaron milagros y victorias increíbles. Uno de los ejemplos más notables es el de Abraham, quien, a pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de Sara, creyó en la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones. Su fe fue contada como justicia, y Dios cumplió su promesa, haciendo de Abraham el padre de la fe. Para desarrollar una fe que mueve montañas, es crucial nutrirla con la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más nos sumergimos en las Escrituras, más fortalecemos nuestra fe y más capaces somos de enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Además de nutrir nuestra fe, también debemos ponerla en acción. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que debemos actuar en base a nuestra fe, tomando decisiones y pasos que demuestren nuestra confianza en Dios. Ya sea orando por una situación difícil, dando un paso de fe en un proyecto o ministerio, o simplemente obedeciendo la dirección de Dios en nuestra vida diaria, estas acciones son cruciales para ver el poder de Dios manifestarse. Las limitaciones mentales son barreras invisibles que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial en Cristo. Estas limitaciones a menudo se manifiestan en forma de pensamientos negativos, creencias limitantes, o miedos infundados que nos hacen dudar de nuestras capacidades y del poder de Dios en nuestras vidas. Para vivir en la plenitud que Dios ha diseñado para nosotros, es esencial identificar y eliminar estas limitaciones mentales. En Proverbios 23:7 se nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que nuestros pensamientos moldean nuestra realidad. Si creemos que somos incapaces, que no somos dignos o que no podemos superar ciertos desafíos, nos limitamos a nosotros mismos y a lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Por lo tanto, es crucial renovar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Una de las maneras más efectivas de eliminar las limitaciones mentales es reemplazar los pensamientos negativos con las promesas de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras debilidades o fracasos, debemos meditar en lo que Dios dice acerca de nosotros. Por ejemplo, cuando nos sentimos inadecuados, podemos recordar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo nos recuerda que, con la ayuda de Cristo, no hay nada que no podamos lograr. Otra estrategia para superar las limitaciones mentales es la oración. A través de la oración, podemos llevar nuestros miedos y ansiedades a Dios, pidiéndole que transforme nuestros pensamientos y nos dé una mentalidad victoriosa. En 2 Corintios 10:5 se nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto implica que debemos tomar control de nuestros pensamientos y alinearlos con la verdad de Dios. Además de la oración y la meditación en la palabra, es importante rodearnos de personas que nos edifiquen y nos alienten a alcanzar nuestro potencial en Dios. Las influencias negativas pueden reforzar las limitaciones mentales, mientras que el apoyo de una comunidad de fe puede ayudarnos a superar estas barreras y a caminar en la libertad que Cristo nos ofrece. Dios ha hecho innumerables promesas a sus hijos, y cada una de ellas está destinada a ser cumplida en nuestras vidas.
Estas promesas no son solo palabras vacías, sino verdades poderosas que tienen el potencial de transformar nuestra realidad. Sin embargo, para vivir en la plenitud de estas promesas y bendiciones, es fundamental que las reclamemos con fe y que vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios. En 2 Corintios 1:20, el apóstol Pablo nos recuerda que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto significa que cada promesa hecha por Dios encuentra su cumplimiento en Cristo, y nosotros como creyentes tenemos acceso a esas promesas a través de nuestra relación con Él. Las promesas de Dios abarcan todas las áreas de nuestra vida: salud, provisión, protección, paz y muchas más. Pero es crucial recordar que no basta con conocer estas promesas. Debemos creer en ellas, declararlas y vivir en consecuencia. En otras palabras, nuestras acciones y decisiones diarias deben reflejar nuestra fe en las promesas de Dios. Por ejemplo, si enfrentamos dificultades financieras, debemos recordar la promesa de Dios en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al confiar en esta promesa, no solo experimentamos la paz que viene de saber que Dios es nuestro proveedor, sino que también comenzamos a ver cómo Él abre puertas y provee en formas que nunca imaginamos. Otro aspecto clave para vivir en las promesas de Dios es mantenernos en su voluntad. Esto implica obedecer su palabra, seguir su dirección y buscar una relación íntima con Él a través de la oración y la meditación en las Escrituras. Al hacerlo, nos posicionamos para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios no solo promete bendiciones en esta vida, sino también en la venidera. La vida eterna es la mayor de todas las promesas, y aquellos que confían en Cristo tienen la seguridad de que pasarán la eternidad en su presencia. Esta esperanza nos da la fuerza para perseverar, incluso en los momentos más difíciles, sabiendo que las bendiciones de Dios no tienen fin.